Continuamos con el maestro José Luis Aldana, dibujante, escultor, artista plástico, 40 años en el oficio de las artes plásticas. Bueno, contándonos su historia y estábamos hablando del estilo artístico, ¿no? Estas figuras, estas escenas de la cotidianidad reflejadas de una manera muy particular a través del color, a través del dibujo que está muy presente y nunca se ha desligado de su trabajo. ¿Cómo fue surgiendo esas historias? Porque son historias en las que nos sumergimos cuando vemos su trabajo. Mira, esto fue, yo agarré en la Academia de Cultura de la ciudad de Toulouse, agarré dibujo y pintura. Ujú. Y, y me dio la curiosidad de la pintura sobre cerámica al frío. Y cuando tú pintas una cerámica, siempre le tienes que dejar un espacio porque cuando se, se hace cocción la pintura con la cerámica, se abren y se unen el color al otro color. Entonces, las hendiduras que yo Claro. dejo es porque yo recuerdo esos inicios en la pintura para cerámica al frío. Ok. Ujú. No me gustó mucho porque había que tener el horno, había que tener otras cosas, pues, y entonces ocupaba espacio. Y yo vivía en un apartamento con mi esposa eh, eh, y era muy reducido el espacio. Y entonces, eh, cuando yo continúo haciendo, inventándome, reinventándome, y cuando voy con ella en un viaje que hicimos por Colombia, vamos a visitar a mi hermana que estudiaba psicología en Barranquilla. Y ahí me presentó un escultor. Yo en esa época era poeta. Me presentó un escultor y el escultor decía que él estaba continuando el arte precolombino. Ujú. Y entonces yo lo que hago Vemos es mucho arte de eso. precolombino. Exactamente, vemos mucho de eso. Entonces, cuando esa fue una idea que se me quedó, visitamos el sur de Colombia, un sitio que se llama San Agustín del Sur, a una hora de Popayán, y vimos demasiadas esculturas prehispánicas. Esto fomentó mi arte creativo y así hubo una continuidad, pues. Claro, y luego de allí pues vinieron los salones de arte, ¿no? Su obra se hace y se continúa pues haciendo presente galerías tanto dentro del país como fuera del país. Hay quizás una de esas experiencias que lo haya marcado de esos salones de arte, quizás ¿por qué no? Un crítico de arte o una persona que haya tenido un acercamiento especial con su trabajo en uno de estos encuentros, en uno de estos salones de arte. Bueno, han sido más de 40 exposiciones de arte, más de 40 salones. Ha habido quizá una experiencia de todas estas, porque han sido muchísimas que de alguna manera lo marcó en lo particular. Bueno, hubo un tiempo, claro, no referente a los salones ni a la competencia, sino que fui agraciado. La profesora eh, la profesora García me llamó para Gran amiga. me llamó para invitarme a un 10 de mayo Ujú. y me dieron una pequeña medalla reflejando en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar, reflejando esa conmemoración. Conmigo estaban connotados pintores y artistas que, a mí me da miedo, Claro, porque siempre me he sentido tan insignificante y con tan grandes valores que estaban conmigo ahí claro. recibiendo la medalla. Y, y bueno, ese es uno de los recuerdos. Y otro fue algo parecido en la UCLA que me llamaron, la dirección de la UCLA, porque iban también a ver condecoraciones y entonces unos amigos me dijeron, Aldana, a ti no te han llamado, no te vi que te llamaran. Entonces
yo les dije a ellos, yo no sé, no, tampoco es tan importante, porque a mí me importa más lo que yo hago, no lo que yo obtengo. Claro, Porque un halago suena a halago. Y entonces, bueno, llego y empiezo mientras trabajo, yo siempre estoy revolucionando mis ideas y me sale el pensar de que a mí me habían llamado anteriormente, pero no sé cuándo, pero fui también uno de los primeros y con grandes pintores, claro. que Villalón, que Chirino, Ramón Chirino, que los otros, igualmente me pasó en la escuela. Entonces, y yo como empecé después de los 30 años, y yo tengo 45 años pintando, y ellos ya ahorita tienen más de 60 años. Ujú. Pero Entonces, eran sus referentes en aquel no, momento. no, yo los veía Claro, eran los demasiado grandes, grandes. decía Y el maestro todavía, Aldana. y Todavía, todavía claro, porque todavía claro, tienen mucho tiempo. claro, Y entonces yo les digo a mis amigos, no, a mí me llamaron en la primera confrontación. Tú estás ahorita en la segunda. claro. Bueno, maestro, nos tenemos que despedir, pero rápidamente un consejo para los jóvenes y no tan jóvenes también, porque usted empezó en esto después de los 30 Sí. años, que quieren iniciar en este camino, tienen algo que quieren desarrollar, algo que quieren mostrar, un lenguaje que transmitir, no saben cómo empezar. Bueno, Denle ese consejo. gracias. Mira, yo creo que lo más valedero para todo es que acepten la realidad de lo que le diga otra persona sobre lo que tú estás haciendo. Claro, Si estás haciendo una cosa que para otra persona es fea, horrible y mala, acéptalo. Tienes que trabajar más. Si no, yo no soy una persona muy delicada a eso, porque yo tuve un confrontamiento con dos personas, no confrontarlas, sino que oí sus opiniones que ya a mi edad yo no servía y que yo no iba a llegar a ningún resultado. Y han pasado 45 años y yo creo que muchas veces le doy la razón porque muchas veces no me gusta la obra que hago. Pero la obra viene llegando cuando tú tienes años y años exactamente. haciéndola y como siempre te van a sobrar pedazos de obra o obras, tú te vas a dar cuenta que tu transitar fue positivo, aunque haya sido malo, feo o no se vendieron. Entonces, no se preocupen, hay que trabajar. Trabajar y seguir adelante. Sí. Bueno, ahí está ese consejo del maestro Aldana para todos ustedes. Muchísimas gracias. El tiempo de televisión se hace corto, pero gracias, No, bueno, no, tranquilo, por gracias. regalarle arte, cultura a nuestro país Gracias y a por ti supuesto y y por a su Promar. humildad, que es lo que lo hace más Sí. grande. Así que muchísimas gracias, maestro. Oye, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes también. En